Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Ante todo, agradecer a Basoa el honor de haberme invitado para estas jornadas y volver humildemente a estar aquí con vosotros. Cuando me dieron el título de mi comunicación, hablar de aspectos prácticos de silvicultura, a vosotros pues me dio vergüenza. Y me dio vergüenza porque la gran mayoría, propietarios o gestores, trabajáis en una silvicultura muy aplicada, con una concepción muy orientada y donde además yo aprendí gran parte de la silvicultura que luego he podido impartir, sobre la que he podido impartir docencia. Es además una silvicultura que también tiene el reconocimiento de la naturaleza. Estáis en un sitio realmente privilegiado donde los árboles crecen muy rápido. Cuando empecé a trabajar aquí, un experto ingeniero de montes, que era José Joaquín Peña Urdaneta, pariente de Fernando Tazua, una vez que me veía bastante preocupado me dijo: no te preocupes, porque aunque causes muchos estropicios en el monte, los árboles crecen tan rápido que enseguida lo tapan. Y es verdad, es una ventaja. Me debía ver que yo iba con vocación de causar estropicios, no lo sé, pero me advirtió allí y es verdad. Eso es una gran ventaja de cara a la gestión. ¿Qué me pareció a mí práctico? Digo, ¿qué os voy a contar a vosotros o a ustedes que ya no sepan? Y para no hacerme reiterativo y más pesado todavía. Entonces pensé en que quizás mi aportación podía girar en torno a lo que sí es absolutamente práctico en todas las facetas de la vida, que es la economía. La economía que preside toda nuestra actividad humana. La directora de Montes, la Diputación Foral de Guipúzcoa, antes ha comentado que, claro, el que tiene una propiedad, claro que quiere ganar dinero, por lo menos no perder, tendrá otro tipo de satisfacciones. Pero esto es lo que nos orienta, y nos lo orienta además en la gestión forestal. Una gestión forestal que está presidida desde el ámbito empresarial, desde la perspectiva del propietario, en la que, bajo un enfoque de eficiencia, los resultados tienen que analizarse en términos de lo que cuesta invertir para conseguir eso. E incluso al nivel de la ordenación de montes, de la ordenación de los recursos naturales, bajo un principio clásico de la ordenación, que es el principio de la maximización de las utilidades. Es decir, las utilidades no solamente desde el punto de vista del importe en dinero que puede suponer la venta de madera, sino todo lo que representa esa gestión en un ámbito más extenso. Así pues, contemplar cualquier tratamiento silvícola debe hacerse bajo un enfoque financiero, que es la perspectiva del propio particular, el propietario, y para hacerlo de forma integral y completa debe añadírsele también desde la perspectiva de los efectos que esa intervención supone sobre otros usos del monte. ¿Y quiénes participan de esos otros usos del monte? Pues la sociedad como un ente abstracto. Es decir, se trata, a fin de cuentas, de trasladarnos a un concepto muy manido, muy oído, que es el de las externalidades. Externalidades que no voy aquí a aburrir lo que son, pero la idea general de una externalidad aparece cuando la actividad de una persona genera un efecto económico sobre un tercero, bien en forma de ganancias, mayor ventaja, o bien en términos de un perjuicio que le causa. Y ese beneficio o ese perjuicio no se compensan económicamente. Obviamente puede haber externalidades positivas y negativas de cualquier acción. Un ejemplo sencillo de una externalidad positiva sería cuando el propietario de un monte gestiona correctamente su monte y gracias a eso evita que haya inundación, que se le inunde la finca a un vecino. Y una externalidad negativa es cuando ese mismo propietario, por ejemplo, construye unas vías de saca, unas pistas forestales en su terreno,
Todo perfectamente legal, por supuesto, pero esas pistas, que las necesita para sacar madera, pues perjudican al negocio de turismo rural que tiene pues, otro propietario, la ladera de enfrente, que se ve un poco perjudicado. Esas son, por tanto, esas externalidades que, en términos más precisos, suelen llamarse servicios ecosistémicos de los montes, yo no voy a entrar por allí, a los que les suenen, y que yo he clasificado en estas, o las he agrupado en estas 5 categorías de servicios ecosistémicos que luego voy a analizar con mucho más detalle. No voy a tratar las masas irregulares, que en aquellas que hay árboles de todas las edades, no son tan frecuentes aquí, son más complejas también para implementar todas estas cosas, y me voy a limitar exclusivamente a las masas regulares, es decir, lo más simple que es una repoblación, por ejemplo, de radiata, en la que se sigue un itinerario para al final de los años conseguir unos objetivos normalmente pues, asociados a la producción de madera que tiene un cierto valor en el mercado. Bueno, este es un cuadro, gentileza de la Asociación de Propietarios Forestales de Guipúzcoa, y dentro de esta serie de tratamientos silvícolas me voy exclusivamente a limitar a hablar de las podas y de las claras. Así pues, paso ya a definir que cuando un propietario desea en su pinar, en su rodal, realizar una clara, tendrá que abordar ese tratamiento silvícola desde 2 perspectivas. La primera es puramente, desde su ámbito puramente empresarial, como negocio. Y como negocio tendrá que plantearse esa poda bajo unos criterios técnicos y unos criterios financieros. Los criterios técnicos en los que no voy a entrar pues se refieren a la especie en la cual voy a gastarme el dinero en podar. Es decir, una encina no tiene ningún sentido que la pode, porque su madera, aunque esté podada, no me va a dar más dinero cuando se corte el árbol. Se refiere a elegir la edad, siempre tienen que ser edades tempranas, muy próximas, el momento del año para evitar problemas sanitarios, la herramienta pues, más adecuada, que permita un mayor rendimiento del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, esos son criterios técnicos en los que no voy a entrar. Y sí me voy a referir más a los criterios financieros, que es, a fin de cuentas, donde el propietario compromete su dinero. Y la poda la va a hacer si entiende que esa inversión le va a resultar rentable. ¿Y qué supone esa inversión? Pues supone realizar una actuación en un año, por ejemplo, 20, de todo el ciclo productivo, una inversión sobre algunos árboles de ese rodal y esperar al final del ciclo, del turno, pues por ejemplo en el año 70, a ver en qué medida esos árboles, su madera, vale muchísimo más que si no hubiera estado podada. Dicho de otra forma, supone la hipótesis de que me tiene que devolver el dinero que he gastado más una cantidad superior. Ese es el planteamiento, por tanto, de la poda, que a fin de cuentas lo que trata es la comparación del coste actual de esta poda con una hipotética plusvalía de esa madera en el futuro. Y aquí ya surge una primera dificultad para plantear aquí 2 cosas que hay que compararlas en el tiempo. Hay que comparar los costes en el año 20 con lo que va a suponer el sobreprecio de la madera dentro de 50 años y, como bien sabemos, la comparación de euros en años diferentes supone que hay que homogeneizarlos. ¿Y homogeneizarlos cómo? Pues mediante la utilización de un tipo de descuento o tipo de interés que, en esencia, lo que viene a ser el cálculo o la adopción de un tipo de interés es que este propietario tendría una alternativa en poner el dinero que le cuesta la poda alta, ponerlo en un banco
a un tipo de interés de mercado, que sería este, para que al cabo de 50 años le diera lo que va a obtener con la madera, el sobreprecio que va a obtener con la madera. El análisis cronológico a lo largo del tiempo de valores monetarios diferentes impone la utilización de un tipo de descuento. Los costes actuales de la poda son sabidos, son precios de mercado. La poda me la va a hacer fulanito y me va a costar tanto. Más dificultad tiene el conocer el valor del sobreprecio de esa madera podada. ¿Cuánto es esta? Bueno, pues depende de las especies. No hay tampoco un mercado muy transparente en eso, en saber realmente si el precio de la madera se duplica o se triplica, pero podemos suponer, se puede adoptar una hipótesis de que, por ejemplo, se triplica el precio de la madera podada respecto a la que no esté podada. ¿Por qué? Bueno, pues en algunas maderas, obviamente porque tienen un destino mucho más valorado por el mercado. Permite hacer ciertas cosas, la madera con la madera podada, que si no lo está, no permite. Y aquí surge además otro problema añadido, porque nosotros podemos ahora hacer hipótesis de que la madera podada en estos momentos valdría el triple. Pero ¿tendremos certeza de que cuando se vaya a cortar esos árboles, dentro de 50 años, se mantendrá esa hipótesis de que valdrá el triple? Por tanto, el análisis financiero de la poda es un análisis que se realiza en un escenario difícil, un escenario de riesgo o de incertidumbre, donde hay que elegir dos variables, el tipo de interés que ya he comentado y el sobreprecio que va a tener la madera podada respecto si no estuviera podada. Complementar bien este trabajo, este estudio, supone generalmente presentarlo bajo lo que se llama pues, un análisis de sensibilidad, que es, a fin de cuentas, suponer qué pasa con distintos tipos de tasas de descuento, pues la calculo con el 2% o con el 3% y con el 4%, ver en qué medida entonces la poda va a ser más o menos rentable y, en la misma medida, hacer también un análisis de sensibilidad variando las diferentes hipótesis del precio de la madera podada. Esto permite, pues, aportar por lo menos la toma de decisiones, aportar elementos de juicio técnicos fundamentados para poder optar por una u otra alternativa, aunque tal vez me equivoque. ¿Qué pasa con la poda respecto a cómo afecta a a los servicios ecosistémicos? A fin de cuentas, las externalidades. Lo he puesto en este cuadro en que aquí aparecen en distintos colores las cinco categorías que he considerado, que pueden abarcar la mayoría de los servicios ecosistémicos y sus efectos a corto y a medio plazo. Voy a mencionar solamente lo que yo entiendo de cómo un tratamiento salvícola puede afectar. No lo cuantifico, no lo voy a cuantificar, esto es una técnica pues, más compleja y lo que yo apunto aquí es absolutamente opinable y cuestionable. Es decir, alguno de vosotros puede decir, hombre, yo entiendo más que el efecto se produce en otro sentido y posiblemente tenga tanta o más razón que yo. Esto es simplemente pues, bueno, un ejercicio, una reflexión de cómo deberían contemplarse. ¿Qué pasa entonces con la poda a corto plazo respecto a ese aspecto de riesgos naturales en que el papel del bosque intercepta el agua de lluvia, reduce la escorrentía, etcétera, etcétera? Pues neutro. Las podas es eliminar las ramas bajas del árbol, no afecta prácticamente a su conformación de la copa viva y, por tanto, es indiferente. Y sobre el cambio climático, ¿los árboles van a adaptarse mejor al cambio climático si están no podados? ¿Mitigan el que se haga poda, contribuyen más a la absorción de dióxido de carbono? Pues tampoco, prácticamente insignificante.
tanto, indiferente. Respecto a los incendios forestales, hombre, las podas sí contribuyen eficazmente a la lucha contra los incendios forestales. En este rodal de Abeto Douglas, pues ya se ve que la presencia de ramas aporta una gran continuidad horizontal al combustible, aporta una gran continuidad vertical al combustible, y si se eliminaran estas ramas todo esto se reduciría y además se facilitaría algo que aquí pues no se ve, que es que no se puede transitar por dentro del rodal. De modo que también facilitaría pues, la prevención y sobre todo la extinción de incendios en caso de que pudiera producirse. Por tanto, las podas son altamente eficaces de cara a los incendios forestales. Pero claro, la poda también supone cortar esas ramas que normalmente se quedan en el suelo. Y al quedarse en el suelo muchos elementos finos y secos, a corto plazo, por lo menos, aumenta el riesgo, aumenta el combustible seco y aumenta el riesgo de propagación de un incendio forestal. Por tanto, a corto plazo, las podas tienen ese doble efecto, que no lo he cuantificado. A medio plazo, una vez se haya descompuesto el ramaje, obviamente las podas son muy buenas de cara a los incendios forestales. Las podas que hacen sobre la diversidad de flora y diversidad de fauna, pues bueno, prácticamente también pues son inocuas, vamos, no afectan gran cosa, pues algunas especies, si no hay ramas, facilitará que se puedan incorporar más especies del sotobosque, más especies de herbáceas. El abrir, a lo mejor, pues irá bien para ciertas especies de aves y, en cambio, para otras especies, si hay ramas, se encuentran allí, tienen refugio, pues, los jabalíes, por ejemplo, a veces suelen refugiarse en rodales impenetrables, como estamos visto, tanto a corto como a medio plazo. Y respecto al uso público, es decir, la presencia de personas disfrutando de la naturaleza, en tanto transitando, en el recreo, recogiendo setas, paseándose o en el aspecto paisajístico, pues la poda, si es una actividad presencial, hemos dicho que ese ramaje que queda en el suelo dificulta el tránsito durante unos años, por tanto, inmediatamente después de la poda, pues no es valorada en ese sentido, salvo que facilite que puedes penetrar, pero luego, en cuanto pase ese efecto, o si ese efecto no es importante, esto es claramente positivo. De modo que aquí se podría hacer un balance, tanto a corto como a medio plazo, que ha supuesto la poda desde el punto de vista de este ámbito de las externalidades. Y, bueno, pues sin haberlas cuantificado, pues no permite un posicionamiento rotundo en favor o en contra. Más bien parece que hay más pulgares levantados en verde que no rojos. Pero esto nos lleva a que la poda es prácticamente inocua sobre los otros efectos que se puedan producir sobre el monte. Las claras. Las claras, desde el ámbito puramente del propietario, empresarial, pues también se tienen que abordar igualmente bajo unos criterios técnicos y unos criterios financieros. En los criterios técnicos de las claras, pues poco hay que decir. Se elegirá el tipo de clara que se considere. Yo no entro si tiene que ser clara selectiva, por lo bajo, o como sea. Y lo único que sí técnicamente impone que las claras tienen que ser precoces, tempranas. Esto sé que es un gran problema, gestioné aquí muchos montes y que esto todavía se mantiene, porque está siempre en la tesitura que si las haces muy pronto, prácticamente no te las pagan o no te pagan esa madera, y lo cual puede representar que es un coste, la clara. Entonces la tendencia siempre es retrasar un poco esa clara o entresaca, como aquí se llama, retrasarla todavía al máximo, es craso error. Las claras, desde el punto de vista técnico, siempre que se puedan, tienen que abordarse tempranamente. Los criterios financieros, de momento los voy a aparcar y luego volveré a retomarlos. Y voy a pasar ya al ámbito de cómo afecta a una clara en el ámbito de esas externalidades,
tanto en su aspecto positivo como negativo. Sobre el primer aspecto del agua, ¿qué supone una clara? Supone abrir la cubierta, el dosel de copas, supone abrirlo y, por tanto, interceptará menos agua de lluvia. Esa agua de lluvia llegará en mayor proporción al suelo y, por tanto, es más fácil, conceptualmente, que se propicien o que se favorezcan escorrentías. Por tanto, a corto plazo, inmediato plazo, esto es negativo, la realización de una clara. Insisto que no la cuantifico, es mucho, poco o insignificante, pero conceptualmente lo es. En cuanto hayan transcurrido pues 4 o 6 años, según la especie, el efecto de las claras ya habrá permitido a los árboles recuperar su copa, algunas especies más rápido que otras, como ha dicho Froilán Sevilla, el año lo recupera rápidamente y si se han hecho precozmente, el árbol, al ser joven, tiene capacidad importante de expandir su copa, de recuperar ese espacio que le han dejado. De modo que, a medio plazo, los efectos de las claras son positivos, porque además, al no tener competencia, los árboles que quedan se desarrollan más poderosos, desarrollan mejor su sistema radical y fijan mejor el suelo. Luego, desde el punto de vista del agua, además contribuyen a evitar deslizamientos de terreno, etcétera, etcétera. Respecto al cambio climático, ¿hacen algo las claras? Pues reducir la competencia, porque se han cortado árboles, hace que, como he dicho, los que se quedan se desarrollen mejor. Luego están mejor preparados y adaptados al cambio climático. Y sobre el aspecto de mitigación, pues es indiferente. Los árboles que se quitan, ese volumen que se pierde, se recupera en los árboles que se quedan, que se hacen más gruesos. En el caso de los incendios forestales, pues el razonamiento es análogo a lo que os he dicho antes entre las podas. De entrada, el ver un rodal recién efectuada la clara, los árboles disponen de más espacio, están menos juntos y, por tanto, menor continuidad horizontal de los árboles, favorable desde el punto de vista de los incendios forestales, con la observación de lo que representan los restos de corta, el ramaje allí, hasta que se descomponga por lo menos y pierda gran cantidad de materia seca. Luego, los incendios forestales, positivo desde esa perspectiva. Si se incorpora mucho ramaje al suelo que queda ahí en el monte, pues negativo. A medio plazo, claramente positivo. Sobre la diversidad de flora y fauna, pues no se puede uno posicionar, porque está en función de qué comunidades de vegetación o de fauna estamos considerando. Hay especies que necesitan, les va bien los espacios cerrados, otras que les va bien espacios más abiertos. Por tanto, esto no se puede decir tampoco mucho, aunque en general todo lo que sea abrir la masa favorece de entrada que puedan incorporarse pues, más especies, haya más diversidad de flora como concepto, y en la misma medida también se genera lo que se llama pues, efecto borde, es decir, hay más árboles que disponen de bastante espacio y eso facilita allí también de que sean biotopos pues, más complejos, más variados y mejores. Y para el uso público, pues lo mismo, la primera impresión después de la clara es que el raverón, las ramas se han quedado allí, pues queda feo. La sensación siempre que está bastante instalada en la sociedad es que a ver si los forestales limpiamos el monte, que qué destrozos hacemos, que cómo se puede dejar el monte así, de este modo, y desconocen realmente que es inviable económicamente, en la mayoría de los casos, la retirada de esos restos de corta. Esto es inviable en la mayoría de los casos, salvo que el monte fuera mecanizable, que luego hablaré, y se pudiera triturar, meter una máquina y triturar. Por tanto, en cuanto al uso público, tiene un cierto impacto inmediato, pero que se ve ampliamente compensado cuando ha pasado ya ese efecto y se puede disfrutar de un espacio pues, más abierto, más fácil para transitar.
Y ahora ya sí que retomo el ámbito empresarial, es decir, la perspectiva ya directamente del propietario forestal. Que he dicho que el propietario tiene que hacer la toma de decisiones, abordar la intervención de las claras, bajo criterio técnico. Lo importante es que sean precoces y, desde el punto de vista financiero, si lo primero ya nos viene impuesto que tienen que hacerse en edad de jóvenes, pues a lo que me voy a referir ahora es en las primeras claras. ¿Qué pasa en las primeras claras? Desde el punto de vista empresarial, el efecto de las primeras claras, la rentabilidad de las primeras claras, a largo plazo es indudable, porque permite cambiar el modelo de producto que vas a obtener. Si no haces claras, te quedas con árboles más delgados, que tienen un destino menos remunerado en el mercado, mientras que con las claras, al margen de reforzar los árboles, como hemos dicho, lo que consigues es concentrar la producción en pocos árboles mucho más gruesos. Y ahí está el objetivo de las claras a largo plazo. Conseguir árboles que, en lugar de tener que ir a desintegración, trituración, a pea, puedan ir, en el caso de la radiata, como en el caso de las especies, a sierra. Destinos mucho más valorados y más cotizados. La duda surge en qué representa la rentabilidad de la clara en el momento que se realiza. Y allí está el quid de la cuestión y ahí está el problema. Lo que antes os adelantaba, de que es frente a lo que se enfrenta el propietario en la toma de decisiones. ¿Lo hago ahora que me va a costar tanto por hectárea? ¿O bien lo pospongo a unos años, que los árboles serán algo mayores, que habrá más volumen y lo podré vender mejor? ¿De qué va a depender que esta decisión, a corto plazo, ya cuando se hace, se decante en un sentido o en otro? ¿Que la hagamos o que no? Pues va a depender del balance ingresos-costes, en el que yo debo analizar cuál va a ser este movimiento que puede haber. En el contexto de los ingresos, me encuentro frente a unos productos que salen de las primeras claras, unos productos de escaso valor, debido a su dimensión, destinos habituales de trituración, ahora biomasa en según qué lugares, que permite, pero en general, poco valor intrínseco. Y a eso además se añade que al tratarse de primeras claras, cuando el rodal son árboles todavía jóvenes, el volumen no es tampoco muy importante. El lote que se puede vender por hectárea, pues no es muy importante. Y eso hace que esto incida mucho en los costes fijos de la explotación. No es lo mismo traer una máquina o un tractor, un skidder, para sacar 50 metros cúbicos que para sacar 400 metros cúbicos. Luego, desde el punto de vista de los ingresos, nos viene dado. Esto lo impone el mercado y aquí prácticamente no hay nada que rascar desde el punto de vista empresarial. Quizás no es así desde el punto de vista de los costes. Entonces, los costes de la intervención de claras están condicionados por una serie de factores. Yo me voy a mencionar solamente 4, que a mí me parecen, entre otros, pero me parecen de los más importantes. Las claras están condicionadas por un desembosque en Guipúzcoa, pues costoso, en parte debido a las pendientes del terreno, a lo que se añade una dimensión de la propiedad pequeña y reducida, que hace, como he dicho también, que esto incida de forma importante en los costes fijos de la explotación. Está condicionado también por unas vías, una red viaria a veces insuficiente, en ocasiones mal diseñada, que tampoco favorece demasiado, en según qué circunstancias, el tema de los costes.
está condicionada por un elevado componente de mano de obra en la explotación de nuestros montes. Y donde además un cuarto aspecto que habitualmente se olvida, pero que cada vez va a tener más importancia, tiene relación con los componentes de seguridad y salud para el trabajador. Muy relevantes aquí, porque la mayoría de las ocasiones es la mano de obra, es un operario que trabaja en ese medio, no está protegido dentro del interior de una máquina, con cabinas, insonorización, etcétera, y que está sometido a trabajar en unas condiciones dependientes, a veces en un sitio difícil de moverse, de transitar por el ramaje, etcétera, y que además utiliza unos mecanismos o herramientas pues, de cierto riesgo, cortantes. Y el cable no es cortante, pero el cable exige también unas condiciones de seguridad para moverlo, hay que ponerse a cierta distancia, etcétera, etcétera. Por tanto, unos condicionantes de seguridad y salud importantes. Pues bien, en los puntos, estos dos últimos puntos, C y D, las dificultades van al alza. A corto y a medio plazo van a ir al alza. En el precio de la mano de obra, pues eso va a suponer un incremento del coste debido a los precios ascendentes de los salarios, cada vez tienden más a subir, y a esto se une, bajo mi modesta opinión, y en esto no me crucifiquen, en que cada vez pues, hay menos operarios cualificados para trabajar en el monte, porque es un medio muy hostil y cuesta mucho sacar un jornal, y no un jornal, sacarte toda la mensualidad. Y por tanto, hay una dificultad añadida que va a tender esto a incrementar el coste del desembosque. Y las restricciones de motivo de seguridad, si hay que ponerse pues, arneses, hay que salir cuando el cable esté echando, hay que repasar la seguridad del cable que no se pueda romper, etcétera. Eso obliga a pérdidas de tiempo. Y eso va en la línea de una reducción de la productividad. Luego, tal como yo lo entiendo, el desembosque a medio plazo va a estar condicionado especialmente por estos dos últimos factores. Luego, no es demasiado halagüeño el panorama que yo les planteo. Y en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar ver cómo podemos combatir algo de esto. Del apartado C y D, ¿qué nos llevaría? Pues esto nos conduciría a pensar que lo que tenemos que hacer es potenciar la mecanización de nuestros montes. ¿Eso qué significa? Pues facilitar a que las máquinas directamente puedan hacer el trabajo de las claras. Esto, pues, como bien sabéis, pues sí es un desideratum con muchas limitaciones técnicas. En parte porque cuando se hacen las claras, sobre todo las primeras claras, hay una gran densidad de árboles. Y si hay una gran densidad de árboles, tienen que ser máquinas pequeñas para poderse desenvolver ahí. Y eso hace reducir notablemente el rendimiento. Y las máquinas grandes, pues, están bastante limitadas por la pendiente del terreno, etcétera, etcétera. Por tanto, esto queda bien como idea, potenciar la mecanización, queda más difícil de implementar sobre el terreno. Lo que sí tiene más fácil solución es intentar facilitar el arrastre o el desembosque de la madera. Ya no hace falta que la máquina entre directamente en el interior de la masa, sino que se disponga pues, en unas pistas paralelas y que desde allí pues, pueda extraer, arrastrar el producto. Facilitar, por tanto, la mecanización de esa parte del aprovechamiento. A fin de cuentas es eso, facilitar el desembosque, en los casos anteriores, pues en trozas o apeas, las características de estas líneas las comentaré luego, y pues en otros casos incluso en pendientes que no son elevadas, pues el árbol entero con su ramaje que se puede extraer y que esto sí que facilita notablemente en esta extracción hay varias operaciones aquí centradas. Esto sí puede suponer una economía de costes importantes. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo plasmarlo esto en el monte? Pues planificando la logística del aprovechamiento cuando se programan las claras, cuando se proyecta la clara,
No pensar simplemente, bueno, el rematante que venga ya se las espabilará, ya las sacará como venga, con sus medios, ya adecuará el desembosque a los medios de los que dispone. No llegar a ese extremo, sino anticiparse. Pensar que es muy conveniente y sería el objetivo de que la madera pueda salir del monte. Y pueda salir del monte de modo que el rematante esa madera la pueda vender y eso nos permita financiar el coste de la clara o incluso ganar dinero. ¿Y esa planificación en qué consiste? Porque esto es bla, 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 lo que yo les estoy diciendo ahora. Pues ¿a través de qué? Pues el buscar que las máquinas puedan entrar estableciendo el monte de forma reticulada, estableciendo retículos cuadrangulares o rectangulares en el monte. Y la separación entre esos retículos estaría establecida por esto que podemos llamar callejones de arrastre, un callejón de arrastre. ¿Qué supone esto? Pues en esta perspectiva, que estos circulitos pretenden representar árboles, supone ese espacio cuadricularlo, de forma que las líneas rojas van a desaparecer todos los árboles. Una anchura determinada que permita mover fácilmente la madera, o mover la madera con más facilidad. Si el terreno es llano, tiene que ser de anchura suficiente para entrar la máquina, y si no es así, por lo menos para arrastrarlo. Y dentro de estos rectículos o de compartimentos, esto ya tiene la ventaja que la caída del árbol ya tiene un sentido hacia dónde dirigirse, que va a ser siempre buscando la proximidad a estos callejones de arrastre, desde donde se puede arrastrar la madera. Cada retículo pues tendría su disposición. ¿Qué se consigue con esto además? Pues se consigue que una vez dispuestos estos retículos, en la repoblación ya van a estar ahí establecidos. De modo que en las siguientes claras, si esto se llega a hacer, en las siguientes claras ya sabemos por dónde podemos desemboscar. Ya evitamos el tener que pasar por sitios diferentes. Evitamos situaciones como estas, ¿no? Que como no existía, aquí sí existe un callejón de arrastre, aquí detrás, de modo que permite que un autocargador cargue todas estas apeas en el autocargador, para los terrenos llanos. Y aquí pues no existía y el resultado es que los árboles se dañan. Dice, hombre, esto no tiene mucha importancia, hombre, esto no matará el árbol, pero supone pues unas pudriciones que pueden ser más o menos importantes y como bien sabéis y mejor que yo, pues seguramente habrá una gran parte, cuando se corte este árbol dentro de 10 o 15 años, habrá una gran parte del tronco podrido. ¿Cómo tienen que ser esos callejones de arrastre? ¿Qué anchura deben adoptar? Pues lo suficiente para que si el terreno sea mecanizable pase una máquina estándar, anchuras de ese tipo. Si la máquina no va a entrar en el monte, que por lo menos facilite el arrastre. Si es apea o árbol entero, menos anchura. Y así el desembosque, que aquí ya no es habitual, se hace mediante tracción de sangre, caballos más que mulos, pues todavía puede ser mucho más estrecho. La distancia, la que se disponga, no voy a entrar en ello, y la disposición de estos callejones de arrastre en zonas en pendiente tendrán que ser perpendiculares a las curvas de nivel, en sentido de máxima pendiente, porque es la forma donde se rentabiliza mejor el trabajo de arrastre. La implementación de esto a otra escala, por ejemplo, en este macizo, esta masa de monte, donde estos son el trazado, la existencia de dos pistas forestales donde va a transitar el camión, y de lo que se trata, por tanto, entre pista y pista, pues ver cómo abordaríamos este planteamiento. En la parte por encima, más próxima a la pista superior, que es lo que está indicado en color amarillo, los árboles, como no hay otra forma de desembosque, porque aquí no parece que haya por encima otras pistas, pues supone que los árboles tendrán que extraerse bien hacia abajo, directamente a la pista, o bien hacia esos callejones de arrastre. Las líneas amarillas
la horizontal no es posible que no sirva para nada, no se puede hacer, las verticales sí son necesarias. Esa es la que permitiría, pues, arrastrar hacia abajo. Aquí se arrastra o hacia el lado o hacia abajo, puesto que arriba no hay nada. La zona de rojo, esos rectángulos son los retículos que he dicho, y esos retículos permitirían que los árboles más próximos a la pista de abajo, esos se desemboscan hacia abajo, ningún problema, como habitualmente se puede hacer. Los más próximos hacia la pista de arriba se desemboscaría en contra de la pendiente, y los que están más próximos de los callejones de arrastre de la derecha hacia la derecha, y los que están más próximos a la izquierda, pues hacia la izquierda. Este sería, por tanto, el concepto de la planificación de unas claras sobre estas estructuras de retículos, que es bueno para aprovechar las claras cuando en algunos sitios pues no permite dar, supone más productividad en los trabajos, que en los terrenos llanos aparece esto en los libros, los tratados de silvicultura, de aprovechamientos de los países europeos, pues esto es un recurso muy utilizado, y cada vez más, porque ahí también tienen terrenos más llanos que los de aquí. Y aquí pues hay que reconocer que esto puede que se pueda implementar en algunos sitios de forma sencilla, en otros va a ser más complicado. Y esto, en cualquier caso, lo que sí genera es un cierto impacto visual en pendiente. Da lugar a estas líneas verticales que se ven aquí, que es lo que se llama un cebreado. Son como las rayas de las cebras. Da este aspecto. Un aspecto que rompe absolutamente con la naturalidad del bosque y que además, debido a que tampoco es nada natural, focaliza nuestra visión hacia esas formas y esas figuras. Vamos además a ver si desde esta perspectiva, considerando este aspecto del cebreado como todos los demás, a ver en qué medida, qué implicaciones tiene esto sobre, como hemos analizado antes, sobre las externalidades. ¿Qué hacen los callejones, este diseño en callejones, respecto a esos servicios ecosistémicos? Sobre el agua. Hombre, es cierto que al dejar unos callejones de anchura de 2,5, de 3,5, sin arbolado, habrá allí una superficie del suelo donde impactará directamente el agua, por tanto pueden propiciarse fenómenos de escorrentía. Y por tanto en ese sentido va a ser negativo. Pero a ver, muy poco, perfectamente asumible, perfectamente asumible. Si por aquí no se canaliza lo que se puede canalizar aquí, el agua, pues es mínimo, porque está bastante ya cubierto por la copa de los árboles. Pero es cierto que puede suponer, desde el punto de vista del balance de aguas, en lo que se llama agua verde y agua azul, pues habrá un porcentaje mayor del agua que escurre y no la que se intercepta por las copas y vuelve a la atmósfera. Este es un efecto pasajero y, por tanto, a medio plazo, los callejones de arrastre casi serán, por lo menos en cuanto a efectos, casi imperceptibles en cuanto a la protección del suelo. Sobre el cambio climático, indiferentes. No, los árboles van a aguantar igual, se adaptarán igual y secuestran la misma cantidad de dióxido de carbono, tanto si existen estos callejones de arrastre como si no. De cara a los incendios forestales es absolutamente favorable, porque los callejones quedan espacios abiertos que además pueden permitir en ciertos casos el movimiento de máquinas de extinción dentro del monte, o estirar o tirar una manguera, etcétera. Permite el acceso inmediato, fuegos de poca envergadura, evidentemente, al interior de la masa. Sobre la diversidad de flora y fauna, pues a lo que he dicho antes. Lo mismo. De todas formas, los callejones son líneas rectilíneas, o más o menos rectilíneas, donde una fila de árboles se separa bastante de la anterior. Eso crean microhábitats que favorecen eso que he dicho antes, el efecto borde, que para muchas especies pues, de aves y de insectos les va muy bien.
Por tanto, desde el punto de vista de la biodiversidad, no será importante, pero será positivo. Y donde está la pega gorda, obviamente, es en el uso público del monte. El efecto negativo que eso tiene sobre la naturalización o desnaturalización del paisaje. Callejones de arrastre que, bueno, pues se ven cuando están recién cortados y que este mismo callejón, desde otra perspectiva, pues sí es una huella pues más o menos importante y evidente. Pero es una huella que tiene un carácter transitorio. ¿Cuándo se tapan esos callejones de arrastre? Por lo menos a nivel de la copa. Pues depende del crecimiento de la especie, depende de la conformación de la copa. Las coníferas tienen un porte piramidal, les cuesta más, este efecto se ve durante más tiempo que no en una frondosa que tiene la copa en desarrollo más redondo, más globoso y por tanto se cierra antes. Y depende de la edad, cuanto más joven es el árbol, más capacidad tiene para reocupar ese espacio que le han dejado entre las dos. Por tanto, es un efecto transitorio, pero es un efecto. Y a esto lleva también lo que, por donde he empezado un poco la charla, acordándome de, entre otros maestros que tuve aquí, pues de Peña Urdameta, y lo que él me decía. Todo aquí, la naturaleza, lo tapa todo, en más o menos tiempo, pero lo tapa todo. Esto es, por tanto, un recurso que es positivo en términos financieros de la explotación, que puede facilitar que se hagan muchas cosas a costa de sacrificar la dulzura del paisaje, a costa de sacrificar ciertos aspectos paisajísticos. Si hacemos aquí, por tanto, el balance de corto plazo, pues bueno, hay algún aspecto negativo, pero este balance a medio plazo es obviamente positivo también. No representa tampoco gran cosa, sin cuantificarlo. Y todos estos balances que he intentado poner en esas matrices nos lleva a otro aspecto, que estas intervenciones, si el sumatorio sale positivo, pues significa que el propietario particular que está financiando él estas intervenciones, también está ofreciendo unos mejores servicios también al conjunto de la sociedad. Si esto sale positivo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero esto también es un argumento para justificar medidas compensatorias de ciertas intervenciones. Es cierto también que todo esto de la implementación topa aquí con un problema importante, que es las fuertes pendientes de los terrenos y, como he dicho también antes, pues la dimensión de la propiedad. Estos son limitaciones absolutamente limitantes, pues bueno, eso ya no lo sé en qué medida. Eso también va un poco en la línea de lo que en muchos sitios y en muchas regiones pues se está intentando potenciar, que es la potenciación del asociacionismo. Buscar que desde las asociaciones de propietarios forestales, a efectos de las explotaciones, se puedan hacer los aprovechamientos, se puedan buscar hacerlos conjuntamente para buscar unas economías de escala. Pues es todo, gracias.